Buenos días, bienvenidos a esta jornada de la Comisión de Historia de la Ingeniería y la Construcción Naval, que se organiza con motivo de los actos conmemorativos del 250 aniversario de los estudios de Ingeniería Naval y que es un acto más de los que venimos celebrando ahora ya pues hace casi un año, ¿no? En este caso nos ocupa una conferencia, una mesa redonda titulada Jorge Juan y Santa Cilia en el siglo de la Ilustración y del nacimiento de la formación de ingeniería. Va a estar moderada por Rodrigo Pérez, profesor de esta escuela, y va a tener como ponentes, como conferenciantes cortos, no sé cómo llamarles porque tampoco tenemos mucho tiempo. Va a tener a Milagrosa Romero Samper, profesora titular de la Universidad CEU San Pablo, a Francisco Pérez Villalonga, subdirector general de Sistemas Navales del INTA y profesor también de esta escuela, a José María de Juan García, doctor ingeniero naval, y a don Fernando Ceballos Fresneda, investigador de la Universidad CEU San Pablo. Bien, yo como elemento introductor a la conferencia de Jorge Juan, simplemente comentar que la figura de Jorge Juan para todos los ingenieros navales es importantísima en el sentido de que fue un hombre ilustrado, fue un ingeniero tremendamente competente en su tiempo, marcó una época en la construcción naval y en todo el conocimiento naval de la época, y se le considera un padre de los estudios reglados, puesto que escribió, fue el autor del libro del examen marítimo, que marca un poco el comienzo de la enseñanza reglada de la ingeniería naval. Pero de todo esto nos van a hablar con mucha más profundidad y conocimiento que yo los ponentes, y les dejo que hablen. Rodrigo, cuando quieras. Bienvenidos a todos a esta jornada sobre Jorge Juan y su época, en este mes en el que celebramos el 250 aniversario de su fallecimiento. Como decía Antonio, tenemos el gusto de contar con un magnífico plantel de conferenciantes para esta mesa redonda sobre Jorge Juan. La jornada estará formada por 4 ponencias, para luego tener una charla abierta con todos los asistentes, que podréis lanzar vuestras preguntas a los miembros de la mesa. Y antes de pasar a la primera conferencia, quisiera brevemente citar algunos de los hitos más importantes de este marino y su relación con los estudios de ingeniería naval que le hacen merecedor de esta jornada. En 1734, finalizando sus estudios de guardia marina, fue designado junto a su compañero Antonio de Ulloa para participar en la expedición promovida por la Real Academia de la Ciencia de París en la medición del grado de meridiano terrestre en el Ecuador, misión que se desarrolló principalmente en el Virreinato de Perú a lo largo de 9 años. Años más tarde, en 1749, fue enviado a Londres con varias misiones secretas por encargo del Marqués de la Senada, que para sus planes de reforma de la Armada necesitaba información de todo lo relacionado con la posición naval y traer a España expertos constructores de barcos, de velas y de jarcias. A su regreso de Londres, pidió un plan para la organización de los arsenales de Cartagena, Cádiz, Ferrol y La Habana, implantando nuevos sistemas de construcción de buques que ya veremos que luego tomarían su nombre. Durante los años 1752 a 1754, Jorge Juan tomó personalmente la dirección técnica de las obras del arsenal de Ferrol, desarrollando el proyecto general que incluía sus 2 bases. En 1752, el rey le nombra director de la Academia de Guardiamarinas. Paralelamente fundó el Observatorio Astronómico de Cádiz. En septiembre de 1766, cumplida su labor en Cádiz, el rey Carlos III le nombra embajador extraordinario en la corte de Marruecos. Finalmente murió el 21 de junio de 1773, a los 60 años, siendo enterrado en la iglesia de San Martín en Madrid. Sus restos mortales fueron inhumados en el Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando, en Cádiz, el 2 de mayo de 1860. Sin más dilación, comenzaremos la jornada con la primera ponencia, titulada Jorge Juan y Santa Cilia, Marino Ilustrado, por Milagrosa Romero Samper.
Brevemente voy a presentar el currículum de cada uno de los conferenciantes. Milagrosa es licenciada y doctora en Historia por la Universidad Complutense. En 1988 y 1998 ha sido profesora en las universidades de Trento, Católica de Milán, en su sede en Brescia, y L'Aquila, en Italia. Desde 1998 hasta la actualidad es profesora titular en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, donde imparte las asignaturas de Historia Contemporánea de España, Historiografía e Historia del siglo XVIII español, además de coordinar la asignatura La cultura de las vanguardias dentro del Máster de Historia Contemporánea. Entre otras estancias de docencia e investigación, ha sido profesora en el Diplomado y Magíster en Humanidades de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad del Desarrollo de Santiago de Chile en 2007 y 2010, y profesora del Doctorado en Seguridad y Defensa de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos de Chile. Es especialista en historia cultural. Su investigación se centra en un principio en el reformismo borbónico, las cofradías, con atención especial a las relaciones entre religión, política y cultura, enfoque que ha mantenido sus líneas de investigación posteriores. Las peregrinaciones en la Europa del siglo XIX, la crisis del fin de siglo, la Guerra Civil Española, el franquismo y el exilio, sobre los que han versado los diferentes proyectos de investigación en que ha participado y trabajos que ha dirigido. En 2022 organiza en el CEO el primer seminario internacional de historia naval, bajo el título de la Armada Española en el siglo XVIII, Desarrollo Científico, Tecnología y Logística, y la segunda edición, que ha de celebrarse en septiembre de este año, estará dedicada a la figura de nuestro marino Jorge Juan. Además, es miembro de la Asociación para la Reconstrucción de San Juan de Nepomuceno. Pues nada, Milagrosa, somos todo oídos. Muchas gracias, Rodrigo, y muchas gracias a la escuela por esta invitación y sobre todo por la celebración de esta jornada que abren, diría yo, los fastos en honor de Jorge Juan, que bien se lo merece. El título de mi intervención es Jorge Juan, marino ilustrado, por lo cual empezaré por definir qué entendemos o qué se entendía por marino, qué se entendía por ilustrado y, por último, cómo encuadra Jorge Juan estos dos aspectos dentro de su trayectoria vital y profesional. ¿Qué es marino? Bueno, pues si alguien hay en el mundo con intrínseca vocación ilustrada, en el sentido de atreverse a saber, como decía Kant, pues es precisamente un marino que siempre quiere ir más allá, plus ultra, y mucho más en España a partir de 1492, como es obvio, y a partir de la constitución de la Casa de la Contratación en Sevilla, ¿no? A la cual se deben hitos pues, como la creación del piloto mayor en 1508, la figura del cosmógrafo en 1523, que era el fabricador, por así decirlo, de cartas e instrumentos. En 1552 la creación de la Cátedra del Arte de Navegar y Cosmografía, y por supuesto la edición de numerosos tratados de náutica para instrucción de los marinos, de los pilotos, que en aquella época eran, digamos, finamente un poco ligeramente rudos, y se oponían a la introducción de novedades en peticiones como la siguiente: pedimos y suplicamos a vuestras mercedes nos dejen en nuestra costumbre el ojo marinero, ver si las focas iban para un lado o para otro, en resumidas cuentas, que usemos de lo que sabemos y alcanzamos y hallamos cierto y seguro y no innoven cosa alguna. Bueno, estos pilotos ya se oponían a Bolonia, como podemos ver. En estos tratados se incluía un apartado siempre relacionado con la religiosidad de la época, la concepción del mundo, las fiestas de guardar, porque eran muy conscientes del peligro de muerte que se corría en estos viajes, y también pues, se incluía un primer apartado de cuestiones básicas, lo que se llamaba el Tratado de la Esfera, para instruir a estos señores. Otro apartado ya más práctico, lo que se llamaba el arte de navegar, que incluía la elaboración casera de instrumentos de navegación incluso, y una última parte secreta que eran los derroteros, las rutas que no podían caer a disposición de los rivales. En el siglo XVII sigue esta tendencia, se culmina el proceso formativo con el Colegio de San Telmo en 1681,
los tratados de náutica ya alcanzan la altura del de Castañeta en 1692, el norte de la navegación, y entrado el siglo XVIII, pues tenemos la fundación por Patiño de la Academia de Guardiamarinas, de la que Jorge Juan será comandante y director, introductor del plan de estudios. ¿Qué significa ser ilustrado? ¿Qué significa ilustración? En la famosa definición de Kant, sapere aude, atrévete a saber. Bueno, esto tiene su origen naturalmente en la revolución científica a partir del Renacimiento, entrando ya en el siglo XVIII, finales del XIX, primeros del XVIII. En España tenemos las figuras de los novatores, como el padre Feijóo, después el padre Sarmiento, que se puede ya considerar plenamente ilustrado. Incluso en provincias teníamos señores como Lastanosa, que tenía su propio Museo de Ciencias Naturales ahí en su palacio perdido en la provincia de Huesca, es decir, que no faltaban personajes de este tipo. ¿Qué significa saber? Pues indagación intelectual, aplicación del uso crítico de la razón, consolidación del método científico y también una vertiente pedagógica. Hay que hacer al individuo y a la sociedad mayores de edad intelectualmente. ¿Qué significa atreverse, audere? Atreverse a indagar, atreverse a educar y atreverse a superar los obstáculos. ¿Qué tipo de obstáculos? Pues para empezar, la superstición, que todavía las había en el siglo XVIII. Es el siglo de las luces, pero nos encontramos con que Newton en realidad es el último brujo, el último mago. Muere envenenado de mercurio debido a sus prácticas de alquimista. Estaba convencidísimo de que por medios matemáticos podía poner fecha al fin del mundo, con su amigo Boyle, entre otras cosas, el de la ley de Boyle-Marriott, ¿vale? Pues se dedicaba también a estas historias de tipo esotérico. Mientras que por el contrario, en el supuestamente oscurantista mundo católico, la historiografía actual está poniendo de relieve el papel puntero desde el punto de vista científico de la dinastía de los Habsburgo. Kepler fue matemático imperial. Tenemos también a Aloysius Kircher, que era jesuita y hace el primer tratado sobre los volcanes. Baja al Vesubio y mira por dentro a ver lo que hay. O tenemos también a Riccioli, otro jesuita que hace el primer mapa de la Luna y pone nombre a casi todos los accidentes físicos que todavía conservan esos nombres, ¿no? Es decir, que el siglo XVIII es el siglo de las luces, pero todavía está un poco entre dos aguas, y nunca mejor dicho. Tenemos todavía ciertas ambigüedades. ¿Era un obstáculo la Inquisición? Lo veremos ahora a propósito de Jorge Juan. En realidad, la Inquisición española a esas alturas del XVIII estaba, digamos, un poco aburrida, ya no hay herejes, ya no hay judíos, ya no hay nada de nada. Y también tenía su faceta de luchar contra las supersticiones, contra las costumbres de la gente un poco asalvajada de los pueblos. Tenemos inquisidores ilustrados frente a otros de medio pelo. Esto nos conduce al tema de si hay una ilustración cristiana, concretamente si hay una ilustración española. Es un tema ya ampliamente superado, pero que sigue dando coletazos porque nos gusta seguir creyéndonos a nosotros los españoles, que nos encanta autofustigarnos, esto de que estamos en el mayor de los atrasos desde hace siglos, ¿no? Este tópico del que el catolicismo y especialmente la Inquisición entorpecen, impiden el desarrollo científico y tecnológico, naturalmente tiene su origen primero en la leyenda negra y luego en el complejo de inferioridad que subviene en España en el siglo XIX a raíz de la pérdida de todo el imperio y de la decadencia de lo que había sido las Españas, ¿no? ¿Cómo se sitúa Jorge Juan en esta doble faceta de marino y de ilustrado, ¿no? En ese contexto que acabamos de definir? Tiene detrás toda esa tradición de estudios náuticos del siglo
XVI, XVII, tiene ese trasfondo, no trasfondo, porque es un personaje que participa activamente en esas expediciones científicas del siglo XVIII, y además pues tiene también esa faceta de aplicación práctica de esos conocimientos científicos en la ingeniería, ¿no? En cuanto a ilustrado, sapere y después aude. En cuanto al saber, no vamos a mencionar su dilatadísima producción científica, más que en un caso que voy a decir ahora, y su participación al frente de la Academia de Guardia Marina, su participación también en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid, donde es partidario de introducir las matemáticas, director del Real Seminario de Nobles, de los estudios de San Isidro, antiguo colegio de los jesuitas, y introduce en estas instituciones, particularmente en la en la Escuela de Guardia Marinas, un modelo educativo ilustrado que une la teoría con la práctica. Por ejemplo, introduce 3 modelos a escala para explicar los aparejos, la distribución interior de los navíos, crea un observatorio. Y luego el modelo de alumno, podríamos decir que es oficial y caballero, como el título de la película, ¿no? Tenían que estudiar latín, no olvidemos que el latín era una lengua vehicular para los científicos, Linneo escribe sus tratados y pone su nomenclatura a todas las plantas en latín, introduce el baile, porque era una herramienta de sociabilidad y de representación de la monarquía hispana, como lo sigue siendo hoy en día, y lo sabe bien quien ha ido a bordo del Juan Sebastián Elcano en sus diferentes escalas, ¿no? A pesar de eso, y de ser noble, Jorge Juan abole el requisito de pertenecer a la nobleza para ingresar como alumno. Era uno de los privilegios del estamento de la nobleza, y aquí ya se pone en duda y va a predominar el mérito personal, ¿no? En 1757 publica su compendio de navegación como manual, va a tener diferentes versiones, y aquí, a diferencia de lo que hacían sus antecesores de la Casa de la Contratación en el siglo XVI, pues elimina el apartado del santoral, considera que no tiene nada que ver. Elimina también las nociones preliminares y básicas, porque considera que los alumnos son caballeros y ya tienen una instrucción y ya saben lo que es la latitud y la longitud, y no es necesario insistir en ello. Tampoco insiste en defender el modelo copernicano, porque da por sentado que ya todo el mundo lo acepta, o casi, como vamos a ver, y sigue el apartado práctico de elaboración de instrumentos, ahora ya muchísimo más sofisticados y que se pueden ver, creo, en este magnífico grabado, ¿no? Pues la brújula en suspensión, el octante, antecesor del sextante, el dibujo de mapas o de cartas planas y esféricas, que también se ve ahí, y por tanto, pues una verdadera innovación, se va a repetir muchas veces. ¿Cuáles son los obstáculos con que se encuentra y con los que se tiene que atrever? Bueno, en realidad no muchos, porque fue reconocido su mérito de forma universal en su época, pero siempre hay por ahí algún individuo con ganas de fastidiar, por decirlo finamente. Entonces, en 1748, cuando va a publicar sus observaciones astronómicas y físicas hechas de orden de su majestad en los reinos del Perú, la parte, por así decir, científica de la famosa expedición del Meridiano dirigida por la Condamine, pues se encuentra con un inquisidor, Francisco Pérez de Prado, que le exige introducir una coletilla diciendo que después del movimiento de la Tierra, diciendo sistema dignamente condenado por la Iglesia. Y esto es con el apoyo de un matemático famoso de la Universidad de Salamanca, Diego de Torres Villarroel. Entonces, Jorge Juan salta y dice, pues muy bien, dice, voy a mandar
dos emisarios a las academias de París y de Londres, él era miembro de estas sociedades, y que se pronuncien ellos, a ver quién queda mal, si Villarroel o yo. Y además, curiosamente, Jorge Juan recibe el apoyo de un jesuita, Andrés Marcos Burriel, que también se ríe de Villarroel. Y dice, aunque he reído muchas veces con las chufleterías de este buen astrólogo, creo que nunca he reído tanto como ahora. Y a no acibararme el gusto a algunas reflexiones amargas, aún hubiera reído mucho más, ¿no? Y dice, bueno, ¿cómo se puede quejar Villarroel de la ignorancia que hay en España sobre matemáticas, sobre astronomía, si luego él no entiende ni el ABC de lo que está diciendo aquí el amigo Jorge Juan en sus observaciones, ¿no? En la segunda edición de estas observaciones, que ya aparece cuando Jorge Juan ha muerto, él se dirige al rey bastante indignado en estos términos. ¿Será decente con esto obligar a nuestra nación a que después de explicar los sistemas y la filosofía newtoniana haya de añadir a cada fenómeno que dependa del movimiento de la Tierra, pero no se crea este, que es contra las sagradas letras? ¿No será ultrajar estas el pretender que se opongan a las más delicadas demostraciones de geometría y de mecánica? ¿Podrá ningún católico sabio entender esto sin escandalizarse? Dice, no es posible que su soberano, lleno de amor y de sabiduría, tal consienta. Es preciso que vuelva por el honor de sus vasallos y absolutamente necesario que se pueda explicar los sistemas sin la precisión de haberlos de refutar, pues no habiendo duda en lo expuesto, tampoco debe haberla en permitir que la ciencia se escriba sin semejantes sujeciones. Ilustrado puro y duro, ¿no? Y para terminar, y visto que tenemos este retrato de fondo, voy a leer unas líneas de Benito Valls, que fue un matemático que él pues enroló en la Academia de Guardamarinas y que a su muerte pues escribió un elogio, ¿no? Fue de estatura y corpulencia medianas, de semblante agradable y apacible, aseado sin afectación en su persona y su casa, parco en el comer, parece que era vegetariano o casi, el igual de sus subalternos, el amigo de sus criados y, por decirlo todo en menos palabras, sus costumbres fueron las de un filósofo cristiano. Cuando se le hacía alguna pregunta facultativa, parecía en su ademán que era él quien buscaba la instrucción. Si se le pedía informes sobre algún asunto, primero se enteraba, después meditaba y últimamente respondía. Miraba no con desprecio, en él no cabía, sí con lástima a muchos españoles de corazón tan ceñido como limitados de entendimiento, que no conocen más patria que la ciudad, la villa, la aldea, el rincón donde nacieron, y aunque natural del reino de Valencia, no era valenciano, era español. Muchas gracias. Gracias, señora Luisa. Espléndida ponencia. Continuamos con la conferencia titulada 250 años entre la pluma y la espada, por el capitán Francisco Javier G. de Villalonga, subdirector general de Sistemas Navales de INTA, como lo que todos conocemos como el CIPAD. Francisco Javier G. de Villalonga es capitán de navío de las Armadas Españolas y doctor ingeniero naval por la Universidad Politécnica de Madrid. En 1992, tras finalizar sus años en la Escuela Naval, estuvo embarcado 2 años en la descubierta, ocupando el destino de seguridad interior y máquinas. En 1999 obtuvo el título de ingeniero naval por esta escuela, pasando a desarrollar tareas de mantenimiento de las fragatas clase Baleares en Ferrol. En 2003 se trasladó a los Estados Unidos para cursar un máster en investigación operativa, centrando su interés en el área de modelos de optimización, desarrollando diversos modelos matemáticos para el estudio de la evacuación de buques, habiendo publicado sus conclusiones en el National Research Laboratory. A su regreso a España, continuó investigando en esta área, llevando a cabo diversas pruebas a escala real para determinar la velocidad a la que se desplazan las dotaciones de los buques de guerra en situaciones de emergencia, siendo esta la base de su tesis doctoral, que fue presentada y defendida en 2008, obteniendo el título de doctor con la calificación de cum laude. En 2008 pasó destinado a la Dirección de Construcciones de la Armada, donde formó parte de los proyectos del LHD,
buque de acción marítima y la F-110, entre otros. En 2019 fue nombrado director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Armas Navales y en 2021 fue nombrado subdirector general de Sistemas Navales del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial y responsable del Centro Hidrodinámico de Experiencias del Pardo. Muy bien, Paco. Muchas gracias, Rodrigo. Buenos días y muchas gracias por invitarme a esta charla. En primer lugar, yo no soy historiador, entonces tengo un perfil muy orientado a programas navales. Entonces, lo que sí que me he dado cuenta al proponer un tema como este es que hoy en día hay muchas similitudes a lo que sucedía en 1770, ¿no? Entonces, quería brevemente explicar las coincidencias que creo que son llamativas y curiosas. Bueno, hemos vivido estos últimos años la celebración de la creación del Cuerpo de Ingenieros, también de la profesión de ingeniero naval y, por supuesto, 2 años después, el comienzo de los estudios de ingeniería naval, que también se ha celebrado en esta escuela, sobre todo. Y todo parece ser que empezó con la famosa ordenanza de 1770, ¿no? Entonces, yo un poco la estructura que he preparado para esta presentación es, siendo ingeniero, pues ver qué sucedía antes de 1770 y qué fue lo que sucedió justo después de la promulgación de esta famosa ordenanza, ¿no? De ahí un poco el primer igual. Bueno, estamos en 1713, estamos en una época de horas bajas en España. Esta es una carta náutica que encontré aquí en Madrid. Es una representación del puerto de Mahón, de donde soy yo, y el puerto de Gibraltar. Habíamos perdido Mahón y Gibraltar, uno de los mejores puertos del Mediterráneo. Estábamos en el sitio de Barcelona, que no había manera de romper. Y estábamos en una época en que todavía persistían un montón de armadas dispersas por el mundo, con barcos distintos. Entonces, uno de los primeros pasos importantes que se dio por Felipe V fue crear lo que es la armada, una armada conjunta, una armada única. Pero en aquel momento, pues, el estado de los barcos era pésimo. Se podían contar solamente unos 30 barcos de primera línea y no era suficiente, ¿no? Felipe V, pues, consciente de la importancia de la educación, pues lo primero que hace es empezar a casa por los nuevos cimientos, ¿no? Entonces ordena la creación de una academia de guardiamarinas, muy ambiciosa, con estudios de 5 o 7 años, que incluso llevaron a muchos casos de fracaso. También considero que era importante mandar a oficiales al extranjero a espiar o a aprender qué era lo que se hacía afuera, ¿no? También considero que era muy importante potenciar lo que iban a ser los astilleros, los 3 departamentos que habían en esa época y que tomaron mucho auge. Y bueno, pues en 1726 el secretario de Estado Patiño pues funda las bases de lo que iba a ser la mejor armada que hemos tenido en todos los tiempos, la Armada del siglo XVIII. En aquel momento partíamos de un punto muy bajo, había apenas 18 barcos importantes, 18 navíos, y se llegó a tener a finales del siglo pues casi más de 120 navíos y fragatas, lo que nos da un poco idea de la importancia de la construcción naval en ese siglo, ¿no? Por aquel entonces empezó a acuñar el término entre la pluma y la espada. Es una frase hecha de Edward Bulwer, y lo que viene a significar es la lucha que había en aquel momento entre los 2 ministerios, por un lado el ministerio político y por otro lado el cuerpo general del arma. Lo que había en ese momento era una lucha de poder entre lo que iban a ser la intendencia y el cuerpo general. Prueba de esa disputa que había entre los 2 ministerios está la gran producción de ordenanzas que trataban de regular las competencias de los intendentes, las competencias del cuerpo general dentro de los departamentos. Y en aquel momento, pues, Carlos III ordena la famosa ordenanza de 1770, que es el hecho fundacional del Cuerpo de Ingenieros. Ya en aquel momento, pues, a los ingenieros se les atribuyen competencias muy amplias, sobre todo todas las relacionadas con los buques, y por supuesto lo que busca es instruir a sus oficiales. Por eso crea una primera escuela de cadetes y exige que sean de distinguido nacimiento. Esas son cosas que incluso han perdurado en el tiempo, hasta hace muy poco. Yo ingresé en la escuela naval en el año 87 y por aquel entonces pues todavía había los famosos plazas de gracia, que eran gente que ingresaba en las academias sin apenas haber usado
un examen, ¿no? La escuela de cadetes pues admitía dos tipos de alumnos, alumnos jóvenes entre 14 y 22 años que tenían que estudiar muchísimas asignaturas y un pequeño grupo de plazas dedicadas a oficiales que tenían que cursar muchos menos estudios. También es curioso saber que admite en el cuerpo de ingenieros oficiales procedentes de otros cuerpos, cuerpo general. Ese también es un poco casualmente mi origen en el cuerpo de ingenieros. Yo empecé siendo oficial del cuerpo general y pasé por la escuela naval y en el año 94 pues vine a esta escuela a cursar estudios, ¿no? Entonces ya por aquel momento se exigía que los oficiales de guerra que hiciesen ese cambio de cuerpo pues fuesen talentosos y yo creo que es algo que sigue sucediendo hoy en día, ¿no? Bueno, pues desde el primer momento la aparición de la ordenanza de 1770 pues fue un bombazo. Se circularon un montón de ejemplares por todos los departamentos y empezaron a aparecer objeciones, ¿no? Objeciones desde el tamaño del número de cadetes que había, que se consideraba que eran excesivos para los barcos que teníamos, conflictos sobre los sueldos y sobre todo conflictos de competencia. Por aquel momento se consideraba que las competencias del nuevo cuerpo de ingenieros eran completamente desmesuradas y desproporcionadas. ¿Qué sucedió básicamente? Pues que tratando de controlar los arsenales, los departamentos, pues en la lucha que había tradicional desde el principio del siglo XVIII entre el cuerpo de intendencia y el cuerpo general, aparece el cuerpo de ingenieros y aparece con unas competencias enormes. Esto quedó finalmente zanjado un par de años después con nuevas ordenanzas y desde ese momento quedó clara la supremacía del cuerpo general, algo que sucede todavía hoy en día. Eso llevó todos estos conflictos y disputas y rifirrafes de competencias y malestar en los departamentos, pues llevó a Gautier, que fue un poco el promotor de esa ordenanza, a presentar en 3 ocasiones la división y finalmente lo consiguió en 1781, donde se trasladó a París. ¿Por qué hablo de 250 años? Pues observando un poco mi experiencia en gestión de programas, pues esa lucha entre la pluma y la espada, no le llamemos lucha, pero existen en el proyecto de construcción de un barco, que es un proceso muy largo, pues siguen permaneciendo esas 3 visiones del buque. Por un lado está el oficial de cuerpo general, que en teoría debe expresar qué es lo que quiere hacer con ese barco, qué necesidad operativa tiene ese barco, pero tiende a dar el salto a la ingeniería y trata de imponer la solución a su necesidad. Nosotros, como cuerpo de ingenieros, que deberíamos ser neutrales y entregar al oficial de cuerpo general el barco que necesita, pues inevitablemente tenemos preferencias y también tratamos de imponer nuestras soluciones al cuerpo general. Y finalmente, pues al final todos estos equipos, todos estos sistemas se tienen que adquirir. Y entonces entra la visión del cuerpo de intendencia, que es mucho más económica, y también introduce una tercera variable a un proceso que es bastante complejo y largo. No quiero decir que haya las disputas que podía haber en la época de Gautier, pero sí que es verdad que siempre se perciben 3 puntos de vista de un mismo problema, que es la construcción y desarrollo del grupo. Y nada, es un poco lo que quería contar y las similitudes que he encontrado de esa época con lo que sucede hoy en día. Sí, muchas gracias, Paco. Y la conferencia. Continuamos con la titulada José Juan Santa Cilia, piloto ingeniero naval, por José María de Juan García, doctor ingeniero naval, por esta universidad, doctor titular jubilado del Departamento de Ingeniería Radiooceánica de la Universidad de La Coruña. Ha realizado trabajos de investigación sobre la flota de pesca de Galicia, la arquitectura naval española del siglo XVIII, la carpintería de Rivera en Galicia y la construcción naval española en el siglo XX. En la empresa privada ha trabajado en las canas y los talleres del noroeste de 1962 a 1992, con diversas responsabilidades dentro del departamento técnico y de equipos de proyecto. Ha publicado soberbios libros, entre los que destacan José Romero Fernández de Landa,
un ingeniero de marina en el siglo XVIII, la carpintería de Rivera en Galicia, la fábrica de acorazados, es colaborador y asesor del Museo de la Construcción Naval de Ferrol, Fundación Escolar. Ha sido acceso del Premio del Mar por el libro del José Romero Fernández de Landa. Es director de la cátedra Jorge Juan, creada a través de un convenio entre el Ministerio de Defensa y la Universidad de La Coruña, en el periodo, si no recuerdo mal, de 2003, y es miembro de la Comisión de Historia de la Ingeniería y la Construcción Naval de la Asociación de Ingenieros Navales de España. He resumido muchísimo. Muchas gracias. No. Mi currículum es un currículum corto, pero lo has descrito muy bien. Bueno, yo agradezco en primer lugar a la escuela y concretamente a la iniciativa que habéis tenido para esta mesa redonda, que es una mesa redonda multidisciplinar, que es como tiene que ser cualquier acercamiento a este personaje tan complejo, ¿no? Yo voy a centrarme en el aspecto ingenieril de Jorge Juan, que yo creo que permeó toda su vida, desde el principio hasta el final, pero no es el único aspecto interesante. Él fue también astrónomo, él fue también marino de guerra, él fue un hombre evidentemente polifacético. Bien, en esta presentación yo llamo a Jorge Juan protoingeniero, porque proto, el griego, significa primero, el que se encuentra en la vanguardia del conocimiento en este caso. Efectivamente, Jorge Juan es un ingeniero avant la lettre, es decir, antes de que existiera el propio cuerpo de ingenieros de marina. Y además fue un ingeniero que en el campo de la construcción naval ocupa un lugar significativo, como voy a tratar de explicar. Bien, cuando hablamos de Jorge Juan, a veces hay una cierta confusión debido a la riqueza de su vida profesional en diferentes ámbitos. En el tema concreto de la ingeniería naval se pueden distinguir dos periodos concretos que definen el trabajo de Jorge Juan en este entorno, ¿no? El primer periodo corresponde al viaje que hace a Londres, solicitado a través de una orden del Marqués de la Ensenada, de Zenón de Somodevilla, donde le pide que acuda a Londres y cumpla un cuestionario de 21 puntos. De estos 21 puntos, realmente los más interesantes son los referidos a la contratación de personal. Y dentro de la contratación de personal distingue, por una parte, constructores navales y, por otra parte, maestros de jarcia y lonas. ¿Y esto por qué? Bueno, la razón fundamental es que en aquel momento estaba en marcha el Plan de Ensenada que implicaba un desarrollo enorme de la construcción naval española a través de la creación de los propios arsenales, 3 arsenales en la península, y un plan que abarcaba varias de las propuestas que hace al rey la construcción de 60 navíos y 26 fragatas. Bueno, este es el primer plan aprobado de construcción, por una parte la más importante en el astillero de Esteiro, en Ferrol, pero también en La Carraca, en Cartagena, y en el astillero de Guarnizo, en Santander, que lo vuelve a poner en marcha en Ensenada para poder dar salida a este enorme plan de construcción naval. Bien, Jorge Juan marcha a Londres con esta encomienda y cumple satisfactoriamente lo que se le pide. Contrata 61 técnicos, fundamentalmente, como digo, los constructores y personal operario y especialistas en diferentes ámbitos, y vuelve a la península. Recorre los principales astilleros de la ribera del Támesis, y en uno de ellos, que es el astillero de Rotherhithe, que es este astillero, conecta con 2 personajes que le van a facilitar su trabajo. Por una parte, el personaje de Ricardo Ruth, por una parte, y por otra parte, un propietario de uno de los astilleros, Mr. Bird, que le pone en contacto con un colectivo
de constructores fundamentalmente católicos que tenían un incentivo especial para marcharse de aquella Inglaterra que en aquel momento pone serios obstáculos a los que no son protestantes. Vienen a España en unas condiciones económicas magníficas y además con la promesa de que a aquellos que no sean católicos se les respetará su condición eventualmente de protestantes. Esta es una lámina real de los astilleros de esta zona pintada por uno de aquellos magníficos paisajistas británicos y refleja la actividad de estos astilleros que construían para la corona británica. Bien, Jorge Juan vuelve a España, a la península, habiendo cumplido su cometido, y Jorge Juan recibe la encomienda de ocuparse de la finalización de la construcción de los 3 arsenales y poner en marcha el plan de construcción naval de Ensenada. Para eso reúne en Madrid a los 4 constructores más significativos, que son Ricardo Ruth, que va a ir a Ferrol, Eduardo Bryant, que va a ir a Cartagena, Mateo Mulan, que va a ir a Cádiz, y además hay un 4º personaje que es David Howell, que irá al nuevo astillero, se reactiva, de Guarnizo. Bien, en esta junta, que recibe el nombre de Junta de Constructores de 1752, Jorge Juan, con el grupo de constructores, elabora una muy detallada información técnica, podemos decir una moderna información técnica, para que todos los navíos, fragatas y otras embarcaciones que se construyan en los diferentes arsenales obedezcan a las mismas normas técnicas, a las mismas características, y se evite lo que venía ocurriendo históricamente, de que los constructores tenían una gran libertad para introducir en los proyectos de los buques que construían diferencias entre unos y otros a igualdad de características de artillería y dimensiones principales. Bien, fundamentalmente la información que elaboró esta Junta de Constructores fue, por una parte, un plano de disposición general. Este es un plano, veis ahí arriba, plano de uno de los navíos con influencia británica, que se nota fundamentalmente por el trazado de la sección transversal que se encuentra a la izquierda y la utilización de colores para distinguir las zonas interiores de las zonas exteriores de los navíos. Por otra parte, toda la madera empleada en la construcción, madera de roble y madera de pino, viene definida en un reglamento, concretamente la madera de roble, donde se especifican las dimensiones y una plantilla de cada una de estas piezas. Y por otra parte, la construcción, lo que podríamos llamar ingeniería de construcción, ingeniería de detalle, queda definida por una cartilla donde los carpinteros reciben instrucciones pormenorizadas de cómo tienen que ser cada una de las piezas que forman la estructura, tanto en roble como en madera de pino. Bien, se ocupa también de la arboladura y de la jarcia y trae el modo británico de aparejar los navíos. En la etapa de Jorge Juan, todo el aparejo sigue las normas británicas, lo cual supone un cambio no fundamental, pero un cambio significativo del sistema seguido hasta ahora en la península. Vemos a la derecha una de las láminas del álbum del Marqués de la Victoria, que refleja precisamente cómo era el aparejo inglés de una fragata. Se definen también las anclas y los anclotes, el equipo de maniobra y fondeo, incluso también los cristales de la cámara de popa, que venían perfectamente detallados en sus dimensiones principales. Se fabricaban, por cierto, en la fábrica de San Ildefonso. Bien. De esta época podemos decir que Jorge Juan actuó en la etapa británica como un excelente
responsable de recursos humanos de la corona en relación con la construcción naval y cumple brillantemente ese cometido. Nada fácil, porque hay que pensar que en aquel momento Inglaterra era un país poco amistoso con España. Jorge Juan tiene que utilizar el prestigio que ya tenía como integrante de la expedición a Perú, e incluso le recibe la propia Royal Society. Él atiende a las sesiones de esta sociedad porque su papel aparente es el de un sabio astrónomo que visita Gran Bretaña y tiene interés en los trabajos de esta sociedad. Realmente lo que hacía era, como comentaba, estudiar la construcción naval británica y fundamentalmente contratar a los personajes, a los constructores y operarios que le había pedido la corona. Bien, el segundo periodo, bueno, este periodo termina el año 1754 con la caída de Ensenada. Dura apenas 5 años, desde 1749 hasta 1754, con Jorge Juan nombrado responsable de la construcción naval y la finalización de las obras hidráulicas de los arsenales, pero la caída de Ensenada arrastra también a Jorge Juan, que desaparece en aquel momento de la construcción naval, de las responsabilidades de la construcción naval militar española. El segundo periodo es un periodo que cubre probablemente desde los años de su estancia en Perú, porque en Perú el equipo fundamentalmente francés, liderado por la Condamine, tenía a Pierre Bouguer, a un matemático que también estaba interesado en la construcción naval, como uno de sus miembros. Entonces Jorge Juan probablemente tuvo conversaciones con Bouguer sobre construcción naval, sobre lo que llamamos hoy dinámica estática del buque, y comenzó en aquel momento a estudiar la posibilidad de escribir en algún momento determinado un tratado sobre este tema. El tratado sería el examen marítimo. El examen marítimo se publicó en el año 1771, y sigue la estela de los dos grandes tratados que se habían escrito previamente. Por una parte, el Tratado del Navío, Traité de Navío, de Pierre Bouguer, escrito en el año 1746, es decir, 25 años antes del examen marítimo, y posteriormente en el 49 el Ciencia Navalis, que lo escribe Leonard Euler, el matemático, y lo escribe en latín. Por ese motivo fue un tratado muy poco conocido. Sí lo leyó Jorge Juan, de hecho lo cita en el examen marítimo, porque entre otras cosas Jorge Juan efectivamente había estudiado latín y leía latín de forma fluida, pero fue un tratado que pasó prácticamente desapercibido. En cambio, el tratado de Bouguer, escrito en francés, tuvo una enorme difusión. Bueno, pues el examen marítimo sigue la estela de estos dos tratados y se considera como el tercer gran tratado de construcción naval, dinámica, estática del buque. En este examen marítimo, Jorge Juan demuestra su enorme conocimiento de mecánica de los fluidos, mecánica newtoniana, que son las herramientas con las que él va a trabajar en esta obra, que tiene 2 tomos. El primero es un tomo de mecánica puramente newtoniana, que él desarrolla de una manera muy prolija, y el segundo tomo, el que más nos interesa a los ingenieros navales, que está dedicado a lo que llamamos hoy teoría del buque, estática y dinámica del buque. Bien, en el examen marítimo, en el segundo tomo, comprobamos el gran conocimiento y la gran competencia que tenía Jorge Juan a través de las referencias en el texto y a pie de página de los tratados que él cita, analiza y en muchísimos casos, de alguna manera, muestra su desacuerdo con las conclusiones de grandes tratadistas, algunas veces con razón de Jorge Juan, otras veces no. Yo he marcado ahí fundamentalmente los que considero más significativos, evidentemente Isaac Newton,
Jorge Juan sigue la mecánica de los fluidos del propio Newton. Bernoulli, Jacobo y Juan Bernoulli, los dos grandes científicos que habían tratado la mecánica de los fluidos hasta entonces, el padre Hoste, que era también un tratadista importante, Bouguer, conocía a Pierre Bouguer, naturalmente, y lo cita y en algunos momentos pues indica que no está muy de acuerdo con las teorías en casos concretos de Bouguer, y naturalmente Leonard Euler, al que le considera el eximio autor y elogia, y no obstante de vez en cuando también muestra su desacuerdo con él. Hay que decir que Jorge Juan intelectualmente era un hombre muy dotado para la discusión científica. Era un hombre que, en fin, se crecía cuando podía detectar que no estaba de acuerdo con alguno de estos grandes científicos, y efectivamente desarrollaba en el examen marítimo sus anotaciones al respecto. Bien, Newton evidentemente es la base de todo el examen marítimo, tanto en el aspecto de la mecánica como en el aspecto de los tratamientos de los fluidos, de la mecánica de los fluidos. Hay que pensar que, bueno, Newton procede en la publicación del Principia del siglo anterior, o sea que estaba ya consolidado, pero en España todavía los principios newtonianos pues no estaban totalmente implementados, y Jorge Juan fue uno de los que realmente contribuyó a que se implantara no solamente los principios de Jorge Juan en cuanto a la mecánica y otros aspectos de la física, sino también a la implementación del cálculo integral y cálculo diferencial, que él utiliza de una manera muy competente en el examen marítimo. Bien, uno de los problemas que más le ocupan en el segundo tomo del examen marítimo es el cálculo de la resistencia al avance de los buques, el problema de la velocidad, es decir, cómo podemos diseñar carenas y velas adecuadas para obtener la máxima velocidad con las condiciones requeridas en un buque de guerra. Bueno, ahí aparecen el problema fundamental con el que tropezó Jorge Juan, que fue la utilización del modelo corpuscular de Newton, que considera fluido formado por partículas que transmiten el impulso a la cadena y, por tanto, producen una fuerza que es la resistencia al avance. Esta teoría tiene muchísimas limitaciones. Poco después apareció el modelo currentiforme, el modelo d'Alembert, que es el que se ha seguido, pero hay que pensar que en aquel momento ninguno de estos tratadistas consideró que la viscosidad era un elemento fundamental al calcular la resistencia al avance. Y claro, se producen pues hasta situaciones como las que detecta el modelo d'Alembert, y es que la resistencia al avance termina siendo cero porque no considera la viscosidad. En resumidas cuentas, Jorge Juan se peleó pues con una física insuficiente, sobre todo al ignorar la viscosidad del fluido. Bien, y por último, para no alargarnos demasiado, he listado ahí cuáles son los aspectos fundamentales de el trabajo de Jorge Juan, tanto en su etapa activa como ingeniero de recursos humanos y, digamos, también project manager en los arsenales españoles hasta el año 54, y después la publicación del examen marítimo. Entonces, en primer lugar, Jorge Juan aplica un diseño racional a los arsenales, fundamentalmente Ferrol, también Cartagena y en menor medida el arsenal de la Carraca. Introduce los diques de carenar, participó en su diseño junto con los ingenieros de ejército, que eran los responsables de las obras hidráulicas, pero Jorge Juan impuso el modelo de dique de carenar, dique seco, que él había estudiado en su estancia en Inglaterra. Un trabajo importante que hace la Junta de Constructores es racionalizar
todo el proceso de proyecto. Es decir, no debe de quedar ningún aspecto de la construcción del navío que no esté previamente regulada por planos, por cartillas, por relaciones, por reglamentos. Racionalización y normalización de los procesos de proyecto y construcción que ya se establecieron en el proceso de construcción de buques de guerra y posteriormente pasarían también a la construcción de buques mercantes. La introducción en España de la aplicación de los principios de la mecánica newtoniana, poco conocida, poco utilizada, al conocimiento de la estática y la dinámica del buque, con aplicación, como dije antes, del cálculo diferencial e integral. Y por último, Jorge Juan sitúa a la construcción naval española dentro de las corrientes científico-técnicas más avanzadas de la época, concretamente las que se encontraban en los arsenales británicos, suecos, franceses e italianos. Bien, pues esto es todo lo que quería contarles y después podemos hacer algún tipo de mesa redonda. Muy bien, pues por mi parte termino. Quizás luego hablaremos del concepto de metacentro y por qué Google para él era importante y para eso. No. Muy bien, continuamos con la última conferencia titulada La Junta de Constructores de 1754, un enfrentamiento entre los sistemas a la española y la inglesa, por Fernando Tomás Vega. Fernando es doctorado en la Universidad de San Pablo, donde está realizando una tesis doctoral en la que estudia las relaciones de la estrategia, la táctica y la técnica naval aplicada al Real Astillero de Guarnizo y la serie de San Juan del Tercero. En un tiempo ha venido organizando y participando en seminarios o eventos científicos, buscando contribuir a la mejora del conocimiento sobre la historia naval hispana, con el especial interés y la aportación montañesa. Junto a sus directores de tesis y a otros colaboradores, entre los que me encuentro, coordina un proyecto destinado a la puesta en valor de la sociedad de la historia de San Juan de Nepomuceno en Guarnizo y las fábricas de artillería tártaras. En primer lugar, muchas gracias a la organización por haberme dado la oportunidad de participar. Gracias a Rodrigo por la presentación. Y en el día de hoy no les estuve tentado de hablar del sistema de Jorge Juan a partir de los pocos documentos y datos que tenemos sobre San Juan Nepomuceno, que son precisamente la comparación dinámica bueno, mejor dicho, una comparación global tanto desde el punto de vista constructivo como de cualidades dinámicas, artillería y demás, que se hace entre el San Juan Nepomuceno y el San Genaro, pero he preferido que era más interesante darle una vuelta a partir de la Junta del 54. De la Junta del 52 ya ha hablado el profesor de Juan, por tanto no me voy a extender, además lo he hecho magistralmente bien. Entonces, prefiero hablar directamente de la del 54. El primer punto son los motivos de razonamiento. Si hacemos una línea temporal desde mejor Juan, como bien saben ustedes, vamos a hablar más o menos desde el año 50 al año 65, y tiene 3 o 4 hitos que para mí son definitorios. Tenemos la Junta del 52, tenemos la Junta del 54, y luego ya tenemos la botadura finalmente del Velasco en el año 65, que ese es el modelo predilecto del navío de este mejor Juan, un muy buen navío, pero que desgraciadamente llega tarde, llega en un mal momento y al final acabará forzando a que la corona decida darle la responsabilidad de la ingeniería y la construcción naval a Gauti. Y luego el segundo punto por el que decidí hablar de la Junta del 54 es por la cabilla. Si hablamos históricamente hablando, bueno, no sé si... hablando de lo que es la cabilla como tal, la cabilla no es más que históricamente, mejor dicho, documentalmente, arqueológicamente vemos que hay una diferencia, tenemos un perno, tenemos una cabilla, pero la cabilla no es más que una pieza metálica o de madera que puede ser o bien redonda o bien cuadrada, que tienen pues que como saben todos ustedes tiene la función del ancoramiento, del ensamblaje de las piezas estructurales y de la pieza de los forros. Pero sin embargo, sobre la cabilla, sobre esta humilde pieza, que realmente tenía un coste muy económico dentro de todos los presupuestos de la construcción naval, al final es la responsable de una polémica que se desarrollará en el seno de la Armada, como bien atestigua la sede de las series documentales de Arsenales en Simancas y en Viso el Marqués, en una polémica
en una polémica que estarán algunos ingenieros de la Armada, algunos oficiales de la Armada, debatiendo sobre ella durante a lo mejor 20, 30 años, pese a que la corona en el año 54 decide coger otra evidencia. Pero bueno, volviendo un poquito simplemente al principio, simplemente comentarles que realmente no sabemos cuáles son los motivos que llevan a esa nada a apostar por el cambio, por el cambio al sistema de influencia británica, vamos a decirlo así. Realmente hablamos de hipótesis. Hablamos de hipótesis tanto porque no tenemos ningún tipo de evidencia documental práctica sobre el sistema anterior de Gaztañeta. Únicamente tenemos partes de batallas, tenemos Tolón, donde el sistema se comporta de una manera espectacular, pero no tenemos una información, por tanto, al final estamos tratando de entrar en el pensamiento estético mencionado y no tenemos los datos necesarios para hacerlo. Por tanto, esta falta de motivos ya nos pone un reto por delante para hablar del sistema. Aquí les he puesto de la Bunda Marqués de la Victoria la cabilla, dependiendo de los diferentes tipos, como pueden ver ustedes ahí, las más grandes son de encoramiento y van reduciéndose pues según las diferentes partes del buque donde han instaladas. Las primeras son de encoramiento y de forro, y luego ya están pues otras cabillas que se utilizaban en otras posiciones, ya no, más decir, estructurales o de construcción. Y pasa, Rodrigo. Y ya vamos a empezar a la junta del 54. Yo le he titulado la definición del sistema, porque si bien teóricamente en el 50, como bien explicó el profesor Juan, en el 52 se dan las líneas generales de cómo se va a hacer el sistema, la junta del 54 está forzada por las primeras pruebas mejor dicho, por las pruebas de dos de los primeros prototipos, que son el Asa el Fernando del astillero de Ferrol. En tanto en cuanto a sus oficiales al mando, muy especialmente Juan de Lángara, tenían la misión, habían sido encomendados la misión de cumplir dos tareas de la Armada muy normales en ese momento. Al Fernando se le encomienda salir de Cádiz e ir hacia Nápoles para el abastecimiento habitual de las posiciones españolas en Italia. Y al Asia pues tiene la rutinaria labor en la Armada de este momento, especialmente en los siglos XVI, de ir hacia América, concretamente en este caso hacia Veracruz, vía, lógicamente las Canarias y a través de Puerto Rico. Lo que son tenemos un rastro documental de que muchísimos buques, muchísimos navíos de línea en ese momento otorgaban esa ruta, por tanto podemos saber en diferentes ocasiones y en diferentes momentos, con mejores condiciones, con peores condiciones, cómo se efectuaban esas rutas, más o menos en qué posiciones, y según los partes podemos incluso reconstruir reconstruir una carta de navegación y cómo navegaban. Lo que pasa es que en el año 54, Juan de Lángara realmente sale a final del año 53, en octubre, noviembre, sin falla la memoria, y recibe la misión, en este caso de Ensenada, de salir a probar el buque y haciendo pues un trayecto muy habitual, como ya les he comentado. Aquí ya tenemos uno de los primeros retos, ¿no? Juan de Lángara se encuentra en una meteorología muy complicada, vientos, no sé si huracanados, pero de un mar en un estado de fuerza pues bastante complejo, vientos de muchos nudos. No sabría decirles, porque no vienen los partes, una estimación, no sé, de los nudos, pero bueno. Pero lo que está claro es que el sistema estaban navegando, estaban en unas condiciones el Asia, prácticamente cuando salen del estrecho de Gibraltar, la intensidad del viento les va forzando hacia el sotavento, que era la costa de Marruecos, y a duras penas llegan a Tenerife, a la Punta de Naga, que era el lugar, en caso de separación de la flota, pues era el lugar. Y bueno, al final llegan a la Punta de Naga, la flota ya se vuelve a juntar, y ya continúan hacia Puerto Rico y hacia Veracruz. Y ya es en Puerto Rico cuando por fin los carpinteros de a bordo, junto con la oficialidad, hacen el recorrido del navío y se dan cuenta que el navío hace aguas por todos los lados, básicamente. Ese es el modelo de Arsenal. Entonces, y sí, puedes bajar y esto es lo que llamo yo la película de Shipping. Entonces, en esa junta, al final de la vuelta, a finales del año 54, en septiembre, en octubre, se reúnen y ya lo que pasa es que
Juan de Lángara y apoyado por otros oficiales, especialmente Juan Antonio de la Colina, le dicen a Ensenada porque directamente podríamos decir que se saltan las jerarquías. De hecho, es más, es el propio ministro el que decide nombrar, el que decide formar la Junta. Nos tenemos que reunir porque este sistema no está funcionando, no nos podemos jugar, en fin, saben por dónde voy, no nos podemos jugar la vida, ¿no? con unos navíos que tienen ese problema. Y digamos que se hace un diagnóstico. Para mí ese diagnóstico lo podemos reducir a 3 conceptos. El primero es la clavazón, es decir, al utilizar un porcentaje mucho menor de clavazón de hierro a clavazón de madera, el navío tiene menor resistencia, eso es lo que dicen ellos. Eso es la tesis de Lángara y de Juan Antonio de la Colina. También más o menos se acredita que los trancaniles son de pequeño tamaño y no están preparados para poder hacer todo el trabajo que tienen que hacer en las peores condiciones. Y finalmente, lo que pasa es que cuando se reúnen, digamos que se reúnen por parte de la Armada, de la parte operativa de la Armada, vamos a decirlo así, Lángara, Juan Antonio de la Colina, está el Marqués de la Victoria como director general de la Armada, y se reúnen, la Junta es bastante amplia, pero bueno, digamos que a grandes rasgos se reúnen con Bulan, Mateo Bulan, Jorge Juan, Ruz declina estar presente, es decir, que Ruz se lava las manos y dice que él no tiene responsabilidad en el sistema, lo que la Armada sienta fatal. Lo que la Secretaría Marina no es la Armada sienta fatal. Y al final lo que pasa es que se produce una especie de diálogo de sordos en el que la parte operativa de la Armada está diciendo una cosa, la parte constructiva está diciendo una cosa, y todo esto acaba también derivando en que, muy especialmente a través de la actitud de Cipriano Neutrán, que como saben todos ustedes, al final fue el que llevó a la máxima esplendor al sistema de Gastañeta, por tanto, estaba muy en contra del cambio del sistema. Con Jorge Juan, al final todo esto es, ya les digo, es un diálogo de sordos en el que al final todos los participantes emiten un informe y será la corona a partir, teóricamente es Felipe V, pero no, Fernando VI, perdón. Teóricamente Fernando VI quien decide, pero yo pienso que realmente debió ser Ensenada el que al final acaba de decidir, toma la palabra Juan Antonio de la Colina, Juan Antonio de Lángara, y decide utilizar, volver al uso de la cabilla metálica, de la pernería metálica para darle más resistencia estructural a los navíos. Y esto para mí, ese es el primer punto en el que el sistema de Jorge Juan se empieza a convertir en un sistema mixto, en el que Jorge Juan lo que hace es coge puntos de los conceptos británicos, los mezcla con la tradición española, en búsqueda de hacer, seguramente, siempre o buscando hacer el mejor navío posible. Jorge Juan consigue, y para qué digo lo que digo ya, una polémica sin fin, porque Jorge Juan, tras unos 12-13 años de desarrollo, a través del San Genaro y el Velasco, como les comentaba antes, llega a lo que es el navío. Podríamos decir que es, por otros investigadores, tienden más a Romero Fernández de Landa y demás, o incluso Retamosa, pero para mí realmente es el navío. Lo que pasa que, bueno, ya no es Fernando VI, ya es directamente Carlos III el que finalmente decide que ya no le... De alguna manera pierde la confianza en Jorge Juan y en su equipo, porque una de las primeras cosas que hace Carlos III, que está, ¿no? Ya lo que finalmente decide es, pide a través de Grimaldi, su hombre fuerte, su ministro de Estado, pide a la Marine Royal que le mande realmente lo pide la monarquía delega a la Marine Royal y pide a un hombre para hacerse cargo de la dirección general de las construcciones, y es a Gautier, que lo primero que hace es le mandan que se vaya a Guarnizo, porque en Guarnizo, por eso digo la polémica sin fin, se iba a empezar a construir, habían dado muy buen resultado los navíos de Jorge Juan, por ese sistema, y se van a construir otros 6 navíos, 3 navíos de Jorge Juan. Pero bueno, finalmente llega Gautier, Guarnizo era propiedad de la Armada, pero gestionado privadamente. Bueno, hay una polémica. Esa polémica, al final es que el asentista sale ganando porque, el sistema de Jorge Juan era un sistema más caro, usaba más madera, y el sistema de Gautier era un sistema un poquito más fino, y al final era un sistema más barato. Pero lo que pasa es que una de las primeras cosas que se la manda a Zubería, por eso digo lo de la polémica, es que, por favor, que los carpinteros quemen la maestranza,
no sé si se lee muy bien, no utiliza cabillas de madera porque tenemos que evitar los problemas. Y aquí les he puesto el ejemplo del 63, porque estaba en BIS y me encontré en el año 83, una cosa, y 85, una cosa que en principio no tiene mucho sentido. ¿Por qué no estamos en esta mega botella? Estamos con Romero Fernández de Landa, otra vez vuelta a documentos, a la falta de fortificación de los navíos de la Armada, la utilización de cabillado de madera. Entonces, por eso digo que para mí es la polémica. Y finalmente, en el año 54, que era el título de la ponencia, ¿nos encontramos en un enfrentamiento? Yo creo que no. Porque al final un enfrentamiento lo podemos entender cuando tú tienes a dos elementos que son equivalentes. En el año 54 realmente la Junta, a mi modo de ver, no nos encontramos con dos elementos equivalentes. Nos encontramos a los subordinados, a los altos subordinados, vamos a decirlo así, que solo tenían por delante a dos personas, a Ensenada y al rey, y al final ellos en ningún momento iban a decidir. Es decir, al final ellos lo que tenían que hacer era tenían que plantear unas evidencias y unas soluciones. Y siempre iba a ser el responsable el superior, que ni siquiera era marino, aunque Ensenada, evidentemente, tenía un bagaje, ni marino ni ingeniero, tenía un bagaje espectacular de gestión de la marina. Y entonces, y finalmente, pues se decidió por quitarle, por en ese sentido, cambiarles a Jorge Juan, que como todo el mundo sabe, Ensenada y Jorge Juan eran militares. Por eso no creo simplemente que sea un enfrentamiento, es única y exclusivamente, bueno, pues esto no se ha hecho bien, se cambia y se continúa, pero en ningún momento Ensenada pensaba en que, bueno, tengo que quitar a Jorge Juan ni nada. De hecho, a Jorge Juan no le quita Ensenada, le quita ya a Ricardo Gual. Entonces, por eso eso ha sido todo. Gracias por su tiempo. Bueno, esos temas al final siempre nos ponemos un poco de pie. A los quería agradecer a todos vosotros que hayáis intentado ser estrictos. Sé que hay muchos temas de los que hablar. El siglo XVIII es un siglo fascinante, sobre todo porque hubo una clara visión por parte de la corona en que había que desarrollar la marina de guerra, y eso condujo a pasar del sistema tradicional de Castañeta al primer sistema francesado, concentrando de Auckland, Pedro Boyer. Pasamos posteriormente al primer sistema británico o inglés, el sistema de Jorge Juan, para posteriormente pasar a un sistema de segunda generación, podríamos llamarlo así, francesado, con Gautier, que venían todos los sistemas franceses del Arsenal de Tolón, y para concluir con un sistema propiamente español, liderado por Romero de Landa. Pero creo que es muy importante reseñar que la corona española, durante casi 100 años, quiso implementar tecnología punta en lo que se refiere a la industria naval. Y lo hizo de tres maneras. La primera, mejorando la formación, de lo que se tradujo posteriormente en la creación de los estudios de ingeniería naval superior reglados. Decimos superior reglados porque hasta ese momento también se daba la formación en los arsenales. De hecho, los británicos siguieron formándose en los arsenales de forma privada. El segundo sistema que utilizó la corona fue mejorar los arsenales. El arsenal, por ejemplo, de La Habana, el castillo de La Habana, en aquel momento se consideraba el número 1 en productividad. Y tercero, lógicamente, la creación de más impuestos, recaudación, como la creación del giro postal, del catastro, para poder recaudar dinero que posteriormente sirviera para mejorar la construcción naval española. Sí me gustaría comentaros, ya hemos visto que la corona fue la que lideró el desarrollo. ¿Qué pensáis que aportó Jorge Juan a la ingeniería naval como tal y a la navegación? Es decir, ¿qué pensáis que aportó Jorge Juan que no hubiera aportado nadie antes? Bueno, yo creo que fundamentalmente lo que hace Jorge Juan es contribuir a un movimiento que ya estaba en marcha, que era el movimiento de la propia ilustración ya en el entorno concreto de la construcción naval. Es decir, la racionalización, la utilización de criterios basados fundamentalmente en el conocimiento científico y en la organización racional del trabajo, por una parte. Y por otra parte, escribe el examen marítimo para sentar las bases de este conocimiento científico incorporado no solamente al conocimiento puramente, sino también a su aplicación.
la introducción al examen marítimo, él dedica el libro no a los ingenieros, que por cierto ya existían en aquel momento, no a los teóricos de la arquitectura naval, no, se lo dedica a los marinos. Los marinos son los marinos mercantes, pero fundamentalmente los marinos de guerra. Sorprendentemente, él considera que ese manual de 2 tomos de una complejidad científica enorme debía de ser un libro de texto de los guardiamarinas, lo cual es absolutamente en fin, sorprendente. Yo creo que ahí juega también Jorge Juan a un cierto desdén hacia los ingenieros de marina, porque, entre otras cosas, esa misión no le fue encargada a él, que hubiera sido, lógicamente, la persona más adecuada. Pero, en fin, seguramente la caída de Ensenada dejó a Jorge Juan en una posición bastante excéntrica respecto a la construcción naval. Hubiera sido el primer ingeniero general lógico por su experiencia, por su conocimiento y por el examen marítimo también. Hay una pregunta que yo sí me gustaría plantear, es que no he conseguido darle respuesta, y es por qué la corona manda a Jorge Juan a Inglaterra, de alguna manera un enemigo potencial de la corona española, y no lo hace enviándolo, y no nos envía a Francia, que era su aliado natural, y era los pactos de familia, toda una situación política, y Francia ya era una potencia en construcción naval. Bueno, no se conoce, no sé muy bien por qué. Pero es que no manda Jorge Juan, manda Antonio de Ulloa a Francia, entonces sí. Pero la construcción naval, concretamente, que era el gran naval que ponen ahí en marcha, derivan a Jorge Juan a Gran Bretaña en unas condiciones muy difíciles, que Jorge Juan termina resolviendo con éxito, pero que pudo estar, estuvo a punto de fracasar en varios momentos, ¿no? Sí, así es. Que realmente hubieran descubierto las intenciones reales de Jorge Juan y aquello no hubiera prosperado. En cambio, en Francia no hubiera tenido su poder. Pero tiene su sentido, ¿no? Es decir, algo que hemos aprendido a lo largo de la historia, sobre todo en ese siglo, fue la transferencia tecnológica. Desde un principio, los ingleses construían los mejores navíos, pero de repente, en la batalla de Tolón, los franceses y los españoles destruyen la flota inglesa, y en ese momento es cuando piensan que el sistema francesado puede ser el mejor. Ha habido una evolución y quizás ya lo tenía suficientemente manido el sistema, posiblemente ha crecido en Tolón, y prefieren ir a investigar qué otros sistemas hay. Pero también es cierto que estuvo un año. Claro, que tampoco estuvo... Tenemos uno de los aparejos y que casi se mata con la culpa de los aparejos por uno nuevo, ¿no? En el perro. Sí, realmente, bueno, hace unos años, hace 10 años, casi todo el mundo jubilado, en Francia se desarrolló una corriente historiográfica, bueno, Francia, la historiográfica francesa se llegó a todo el mundo, una barba, es posible. En el que para ellos se entendían que la tecnología se había convertido de una manera en un motor de progreso. Y ese motor, y al final ese motor de progreso, lo que al final hemos llegado a esto que tienes que hablar contigo, de que al final tenemos de que la red tecnológica es global. Al final aquí en el caso de España son muchas cosas. La primera cosa es que ahora en los sistemas de derecho por inteligencia y de espionaje, hay una frase que se pronuncia. Aquí se espía, aquí todo el mundo se espía, salvo por una cosa, porque nadie quiere. Esto se traslada al 18 de la también. En el 18 todo el mundo se espía para todo. Tienes espionaje a nivel industrial, tienes por supuesto espionaje a nivel de operación, necesitas saber dónde está el enemigo, cuáles son sus capacidades. Y en ese punto, España, bueno, ya prácticamente desde que Carlos V, España tiene una red global de espionaje, y Gran Bretaña tiene una red global de espionaje, Francia tiene una red global de espionaje, pero este ocupó la preocupación suya, es que no es universitario. Entonces, al final, Ensenada lo único que hace es, Ensenada, el problema que tiene es que estaba convertido en los británicos en las superficies. ¿Por qué? No lo sé. Estamos tratando de entrar un poquito la que está a través de este escrito, pero es muy complicado. Entonces, Ensenada lo que dice es, bueno, me voy a valer estos presentes que tengo, voy a darle a mi
concepto de enseñar de considerar, seguramente los británicos lo hagan mejor, al final es, igual lo que hace es, lo coge, y por al final, la primera pregunta que te hago, claro que Juan hace es, se convierte en, seguramente, el único capaz de haber hecho esta labor, porque era el único que realmente tenía baja para hacer. Castañeta realmente era un comandante operativo. O sea, Castañeta hacía partos desde lo que le gustaba operar, no desde la perspectiva tecnológica para hacerlo. Eran barcos que operaban muy bien, pero muchísimos, carísimos, que no se adaptaban al equilibrio en la dirección, y cuando lo que hace es, tiene una visión global, que es el único que la tiene, porque luego en la victoria tiene una visión operativa. Sí, sí. Y al final simplemente es esto. Juan es el único que entiende la visión global, porque sus compañeros, marketer de redes operativos, niveles tecnológicos, no hay nadie más que tenga esa visión y por eso le manda él cuando es visual. Bueno, al final, la parte más menos. Sí. No, quería simplemente completar un poco la pregunta que hice, ¿por qué Jorge Juan marcha atrás de Inglaterra? Vamos, a través del desarrollo de los acontecimientos, podemos precisar que la principal función y misión de Jorge Juan de Inglaterra fue la contratación de personal. ¿Y por qué? Pues porque en España se ponían en marcha 3 arsenales y España había tenido un final de siglo y un principio de siglo con una actividad de construcción naval claramente insuficiente para poder contar con personal cualificado. Entonces, la pregunta sigue, ¿no era más fácil contratar personal en Francia, que se haría de una manera legal? Austral había venido en Francia por la vía de la más absoluta legalidad. ¿Por qué motivo Gran Bretaña? Cuando realmente era difícil, cuando realmente el proceso estuvo a punto de fracasar y la misión era que se necesita no tanto copiar de la construcción naval inglesa. No olvidemos que ellos habían copiado el Princesa poco antes y consideraban que era un barco de una enorme perfección. No, España tenía conocimiento suficiente como para efectivamente hacer la construcción naval, lo que no tenía era mano de obra claramente. Hay que pensar que España, a lo largo de todo el 16 y el 17, fue la única nación que hizo construcción naval y navegación oceánica. Las flotas libias atravesaban el Atlántico y el galeón de Manila atravesaba el Pacífico. O sea que teníamos la tecnología suficiente. Lo que no teníamos, insisto, era operar. Puedo aventurar una hipótesis. Seguro que van a buscar. Bueno, a ver, a Jorge Juan estará a punto de pillarle cuando empiezan a ver la sangría que se queda sin gente. A lo mejor se trataba de dejarle sin gente. Bueno, sin operar. sí, además, También está el tema de que durante aquellos años había muchísimos constructores católicos y vieron en esto una forma de salir. Que tampoco fue fácil luego, porque Richard Ruth, cuando estuvo en Ferrol, la que montó también. Es decir, que había hasta motines. Bueno, es una... Creo que hay alguna pregunta, Carlos. Creo que... O sea, como consecuencia de toda esta evolución científica, ¿no?, que se desarrolla en España, usada por la Casa Verde, ¿qué diferencias había entre los barcos que al final acaban construyéndose por el sistema de Jorge Juan con los tradicionales anteriores españoles? Había, aparte de ser más baratos, ¿qué diferencias tenían en el sentido de que tenían más maniobrabilidad, más estabilidad? Habían cambiado las formas, del casco para adaptarlas. ¿Qué mejoras consiguieron? Un par de comentarios nada más. La construcción naval ha tenido históricamente una evolución muy lenta. No ha habido grandes cambios, grandes rupturas tecnológicas. Los barcos que se construían en el 18, España, en Francia, en Inglaterra, que tenían unas características operativas similares, absolutamente similares. Entre otras cosas porque se copiaban mutuamente unos a otros las mejoras que los propios marinos constataban en las batallas o en las navegaciones. Y porque naturalmente introducir una mejora, un cambio
en la construcción naval o en el manejo de los navíos, era un tema que se sometía a un escrutinio muy detallado. Los cambios fueron lentos, las carenas eran muy parecidas unas a otras. Diferencias, por ejemplo, evidentemente, la primera lámina que yo he puesto en la presentación la incluye Jorge Juan, el examen marítimo, explicando cómo se delinean los planos de formas en Gran Bretaña frente a la delineación que se hace en España. Y efectivamente, ellos utilizan un sistema geométrico más evolucionado, más en la línea de la geometría descriptiva que la que se hacía en Francia o en España, que era más una delineación de tanteos sucesivos, de la habilidad del delineante, etc. Ahora, ¿se comportaban mejor las cadenas británicas que las españolas? No. Algunos diseños puede que sí, otros puede que no, pero realmente no había ninguna diferencia. Es más, no se tenía ningún criterio. No se tiene ni hoy todavía un criterio claro de cómo la geometría de una cadena incide en su resistencia al avance o en su comportamiento en olas o en su maniobrabilidad. O sea que esa que es una pregunta que se ha planteado en reiteradas ocasiones, tiene la respuesta de que no ha habido cambios sustanciales significativos. En el siglo XVIII todavía menos. Que se pueda claramente achacar a una mejora en la velocidad, la maniobrabilidad, en el gobierno. Y es una pregunta oportuna. Sí que es cierto que el sistema británico lo que era muy eficientemente instrumentalmente, es decir, al final Gran Bretaña es capaz de tener, ahora eso me lo dijo el Villarón ahora mismo en la red de los textos. Gran Bretaña en su momento podría estar teniendo aproximadamente unos 150 navíos de línea operativa en flota, en el pista de buques. Era capaz de mantener operativamente más o menos la mitad, porque eran 70, 80 navíos. Y lo que ellos tenían es que componentes que los británicos fueron capaces de hacer componentes mucho más pequeños. En una cuaderna de producción española francesa, tener 4 componentes, los británicos podían tener 7 u 8. Eso tenía la ventaja que la experimentar. Entonces, no es algo que son de madera, es unos madereros. Y lo que ellos hacían era, podían aprovechar, haciendo tantas cosas, lo que hacían es un pequeño, era muchísimo menos exigente en el árbol que yo necesito, en la madera que necesito. Es decir, en la construcción hispana, francesa, polaca, lituana y demás, se necesitaban árboles con formas muy específicas, y sin embargo, los británicos no. Los británicos, con una pequeña curvatura, con unas pequeñas características, ya podían delimitar muy bien y poder trabajando de la actividad. Esto lo que hace es que es un sistema que no ha tenido que lo puedes hacer de manera de carácter de base. Es decir, y por eso lo que mencionaba le gusta ese sistema es que, con unos recursos madereros mucho menos intensivos, mucho menos preparados, podemos hacer más. Podemos cargar mejor y podemos construir mejor. Y eso es lo que ha sido más desarrollado por la historiografía y más vinculada. Sí, 2 minutos, Carlos. No, es una preguntita muy corta de unas cosas, de unos comentarios que oigo algunas veces que no acaban de definirse, no acabo de entenderlos, porque me llegan comentarios a través de la Armada de que Jorge Juan fue un traidor. Pero nadie es capaz de explicarme nada más, ni decirme nada más. Creo que es una buena pregunta para dejarlo Para el 500 aniversario. Antonio Siglace, director, y Diego Seguirá, presidente de la asociación. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos vosotros, ha sido un auténtico placer y muchas gracias también a vosotros. Sé que ha sido bastante largo, ha entrado gente, se han tenido que marchar, sabes que ahora estamos haciendo un poco de esto en paralelo y nada, agradeceros a todos de que hoy el tiempo solo y muchísimas gracias y empezaremos a subir el vídeo a la web para que todos aquellos que no hayan podido asistir puedan verlo y nada, les combinamos al 500 aniversario de la ejecución del Cuerpo de Ingenieros Navales y de
Muchas gracias.